Hay cifras que definitivamente preocupan. En torno a los festejos del Día de la Madre, también hay situaciones que son alarmantes y es el caso de adolescentes que se convirtieron de manera muy prematura en madres, pero de niñas. Dábamos un dato, cada día 2 niñas dan a luz en nuestro país. La maternidad no es un juego de niños y fíjense ustedes en estos números que vamos a compartir. En el mundo, 14 millones de nacimientos son de madres adolescentes. Y si llevamos las estadísticas en Paraguay, es el segundo país con mayor cantidad de embarazos adolescentes en el Cono Sur, solamente superado por Brasil. Y evidentemente con la cantidad de personas que habitan nuestro país, la cifra comparando con Brasil es absolutamente preocupante. Otro de los datos que extrajimos con respecto al embarazo adolescente es que en Paraguay la tasa de fecundidad de adolescentes es del 72% y 1 de cada 5 mujeres será madre antes de terminar la adolescencia, según proyecciones que hace el propio Ministerio de Salud. Pero fíjense ustedes en estos números que también desglosamos respecto al embarazo adolescente en nuestro país y por eso decimos que son cifras preocupantes. El 45% de los adolescentes no planificó su embarazo. La educación, la prevención no está dentro del radar siquiera en muchas de nuestras instituciones educativas. Y de cada 100 nacimientos en Paraguay, 20 corresponde a adolescentes de 15 a 19 años y una de las niñas tiene menos de 15 años. Aquello que explotó en algún momento del caso Mainumbú era solamente un caso y para nada aislado respecto a la situación de las adolescentes en general en Paraguay. Fíjense en cómo repercute todo esto en la educación o en estudios que vayan a realizar estas adolescentes en primaria o secundaria. El 33% de las adolescentes embarazadas estudiaba al momento del embarazo y el 55% a raíz de ese embarazo interrumpió sus estudios. El 67% no estudiaba al momento del embarazo y la mitad no volvió a estudiar. Ya definitivamente estas adolescentes abandonaron las instituciones educativas. Este es otro de los aspectos que consideramos relevantes también hoy en el que hablamos de niñas madres, donde durante los últimos 10 años el embarazo en niñas entre 10 años y 14 años aumentó en un 62%. Por eso decíamos que el caso de Mainumbú no es un caso aislado y forma parte de esta cifra donde cada día 2 niñas dan a luz en Paraguay. También respecto a las niñas madres, esto consideramos es un número de relevancia. Entre 7 y 17% de las muertes maternas en Paraguay fue de adolescentes por hemorragias, aborto o septicemia. Criterios que cuando debatimos aquellos embarazos que muertes son evitables, sobre todo, salta y definitivamente alarma en Paraguay. El aborto es la principal causa de muerte materna en nuestro Paraguay. Solamente algunos de los números que nos demuestran cuál es la situación en Paraguay respecto a un debate que nos pone en perspectiva a niñas madres y a adolescentes madres. En medio de los festejos, repito, probablemente una de las cuestiones que dejamos de lado. 16% de mujeres paraguayas reportaron haber tenido un aborto, el 15% de ellas de forma espontánea y el 8% de los casos fue provocado. Y por último, el mayor número de abortos se da entre adolescentes, mujeres urbanas que tienen un nivel socioeconómico alto, lejos de aquella estigmatización que a veces hacemos respecto a población en situación de pobreza. Este último dato, que también es manejado por el Ministerio de Salud, nos demuestra dónde se dan los principales casos de aborto en nuestro país, en zonas urbanas, en adolescentes con un nivel socioeconómico alto. A veces lo queremos desconocer, pero sin embargo es algo absolutamente practicado en Paraguay. Algunas de las cifras que ponen en perspectiva la situación de la mujer, la situación de madres en nuestro país y sobre todo aquellas que deberían estar celebrando o disfrutando de su niñez y que hoy por hoy se convirtieron en madres. Hacemos una pausa, a la vuelta, más detalles informativos en esta edición del Telediario.